Buenos días a todos, qué gusto saludarles por este medio. Agradecemos por todo el apoyo y ánimo que han expresado para con nuestros hermanos que comparten los devocionales. Sin duda Dios está trabajando, créame en ellos, y me gozo el escucharlos y aprender de Dios a través de ellos. Como hijos de Dios tenemos vida obrando en nosotros. Por eso ya no podemos, hermanos, vivir en la vieja modalidad del pasado. Uno de los pasajes que me hace pensar en que día a día el deseo de Dios es transformarnos es Filipenses capítulo 2, versículo 13, que nos menciona. Fíjense qué interesante, una razón importante aquí dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y es interesante este pasaje, hermanos, porque precisamente el querer es el deseo de Dios y el hacer es la voluntad de Dios a través de la nueva vida que nos ha dado. Y Él día con día está produciendo esos cambios y quiere que esos cambios se lleven a cabo en nuestras vidas. Y esto se logra precisamente por la vida espiritual existente en cada uno de sus hijos, la cual nos motiva a dejar de vivir para nosotros y de verdad empezar a vivir esa abundante vida que Él prometió día con día. En 2 capítulo 5, versículos 14 y 15, nos menciona esta gran verdad y que debe ser una realidad en cada hijo de Dios. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, dijo Pablo, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, dijo Pablo, para que los que viven, los que vivimos ahora, ¿sí? En ese tiempo de Pablo, pero también hoy, ya no vivan para sí, ya no vivimos para nosotros, tenemos un propósito, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Igual el apóstol Pedro, ahí en la primera carta, en el capítulo 4, versículos del 1 al 3, nos hace esta invitación. Y de ahí es interesante pensar en la forma en que nosotros tenemos que comportarnos de aquí en adelante y más al dársenos esa vida. Puesto que Cristo, dice el pasaje, puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, que vamos a padecer muchas situaciones. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, en el caso de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjense qué interesante el versículo 2, para conectarlo, dice, ármense del mismo pensamiento. ¿Para qué? Vea el propósito. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, los malos deseos que siempre nos están queriendo ganar, sino conforme a la voluntad de Dios. Y el tercer versículo, el versículo 3, vean lo que dice, baste ya, o sea, tenemos que parar en un momento de nuestra vida, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Baste ya. ¿Por qué? Porque tenemos esa nueva vida en nosotros y tenemos que cambiar constantemente. Hoy te voy a explicar cómo esa vida se nos fue imputada a través de la fe en Cristo. Esta mañana estaremos meditando en la porción de Romanos capítulo 6 versículo 11. Y el tema de hoy lo hemos llamado el reconocimiento de la nueva realidad. ¿Cuál es tu nueva realidad en Cristo? Que tienes vida y que ahora tienes que ir muriendo día con día al pecado. Como hijos de Dios debemos vernos de aquí en adelante en otro plano de un estilo de vida, hermanos, conformado más que nada bajo lineamiento de Dios. La vida productiva, escúcheme esto, de la resurrección tiene la cualidad de ser eterna, que no tiene principio ni fin.
y una duración permanente que tiene principio pero no fin. Es más, Dios dio su origen y también su meta. A los creyentes, es decir, a los que se identifican con la fe en Cristo, se les manda apropiarse como verdad para sí mismos lo que también es cierto en referencia a Cristo en realidad y experiencia de vida cada día. Pero analicemos este versículo, es solamente un versículo, y quise conectarlo con los demás para que entendamos hacia dónde nos quiere llevar el apóstol Pablo en este aspecto. Veamos el 11. Dice, así también vosotros. Ya el hermano Jonathan explicó los pasajes el día de ayer y conectamos con este versículo, con el 11. Así también vosotros, consideraos, fíjense qué interesante, muertos al pecado, pero vivos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considérate como una persona muerta. Muerta al pecado, que ya no vas a vivir para el pecado. Aquí la palabra consideraos muertos al pecado tiene la forma verbal consideraos, significa calcular. Dicho vocablo era utilizado en contabilidad. El presente habla de una acción continua, sugiere un mandato, el hecho de que el sujeto participa de una acción y que tiene que hacerlo. El consideraos es un mandato, no es opcional, hermanos. Considerad, dice, por vosotros mismos muertos al pecado. Ya no estamos para vivir en el pecado. Pero también incluye esta parte, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. En lo que respecta al pecado, el creyente debe de considerarse muerto, pero en lo que respecta a Dios, debe considerarse vivo por el hecho de estar vitalmente, fíjese, unido con Cristo. Unido, tenemos una vida, estamos juntamente con Él unidos. Por eso no podemos vivir en la forma anterior antes de ser rescatados por la gracia de Dios. El creyente no puede vivir en el pecado en el cual en otro tiempo era su estilo de vida. Debemos entender que lo que Cristo hizo en nosotros al morir en la cruz es obrar vida. Y Él mismo pone esa vida espiritual para que tú y yo seamos alcanzados por Él. Ya que el pecado nos impide acercarnos, Él se acerca al regenerarnos, que es darnos vida, para que podamos creer y ser salvos. Mire, Efesios, precisamente, capítulo 2, versículo 1, vamos a tocar el 1 y el 5, hermanos. Bueno, vamos a tocar 1, 2 y 5, más bien. Lo clarifica enormemente. Así que no hay excusas, escuchemos bien, para vivir en error de aquí en adelante. Y en nuestra carne, el resto de nuestras vidas, no podemos hacerlo. Si la persona quiere vivir en la carne, debe considerar si en verdad conoce a Dios o tuvo un encuentro con Él. Veamos estos pasajes, por favor. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3 y el versículo 5. ¿Sí? Y mire qué interesante, dice, y Él, Cristo mismo, ¿sí?, a través de su resurrección, de su sacrificio, dice, ¿qué hizo? Escuche esto, os dio vida a vosotros. Y ellos dicen, bueno, ¿y entonces qué vida tenía? Tenía vida física, hermano, espiritual. Él me dio esa vida para que yo pudiera creer. ¿Cuándo me dio esa vida? Dice, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando yo no podía responder, Cristo me dio esa vida. Me regeneró, me dio esa vida espiritual para que yo pudiera creer al mensaje. Ahora menciona el versículo, fíjense, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Versículo 2, pecados, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo pasado. Ya no podemos vivir en lo mismo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme, dice, al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. A veces decimos, es que todos somos hijos de Dios. No. Somos criaturas de Dios. Y también nos constituye aquí como hijos de desobediencia haciendo lo malo.
para ser hijos de Dios tenemos que creer en Dios y obedecer a lo que Dios pide. Por eso dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, nos incluye a nosotros también, les dio el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero dice el versículo, fíjese qué interesante, el versículo 3. Entre los cuales nosotros éramos hijos de desobediencia, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. La ira de Dios estaba sobre nosotros, lo mismo que los demás, dice el pasaje. Y el 5 nos vuelve a confirmar, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, cuando no podíamos responder, dice, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso termina Pablo diciendo, por gracia sois salvos. Por ese don inmerecido somos salvos. Cristo se acercó a nosotros. Por eso, hermanos, es importante entender esta parte. Los creyentes deben de considerarse muertos en referencia al pecado, pero vivos para con Dios, ya que Él nos ha dado vida. Puesto que están muertos al pecado, al poder del pecado, lo que nos dice Romanos 6:2, dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, vea la pregunta que hace Pablo, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, ¿cómo es posible? Deben de reconocer esta realidad y no seguir en el pecado. Ya no podemos seguir la modalidad de muerte espiritual. Tenemos vida espiritual en Dios. En vez de eso, deben de darse cuenta de que tienen una nueva vida en Cristo, ya que comparten su vida en la resurrección. Colosenses capítulo 2, versículo 12 y 13 menciona, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, vuelve a confirmar, fíjese, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, dice, otra vez, hermanos, fíjate esto, la regeneración en tu vida, os dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonando todos los pecados. Por eso no podemos vivir esclavizados a los pecados, porque ya fueron perdonados, ya Dios nos quitó todo eso y ya no podemos ser iguales definitivamente, porque hay vida en nosotros. Dios empezó una obra en el momento en que creímos en Él, en el momento en que nos dio esa vida para ser aceptados y aceptos ante el amado. Ahora, si esa vida, hermanos, espiritual está en ti, que Dios la dio a través de Cristo, tu vida será completamente diferente. Pero si sigues atado y viviendo bajo tus viejos hábitos y estilo de vida incorrecto, entonces simplemente no tienes esa vida obrando en ti. Hay mucha gente religiosa. Y fíjese una de las cosas. Ha pasado por infinidad de cursos dentro de la iglesia, pero nunca ha transformado su vida, su corazón, sus pensamientos. Y sigue haciendo lo mismo todo el tiempo. Precisamente porque no ha entendido lo que es tener esa nueva vida. Debemos entender que tenemos vida y esa vida está sujeta a Cristo. Gálatas 5:24 nos confirma esta realidad. Dice, pero los que son de Cristo, vea, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya no viven para sí. Ya no vivimos para nosotros, porque somos de Cristo, le pertenecemos a Él y reconocemos que necesitamos día con día de Él. Hay un morir a ti mismo cada día y ya no obedeces al pecado. Pero si sigues haciendo las cosas de tu pasado en una manera normal y sin arrepentimiento, debes de considerar si en verdad conoces a Dios. Termino con este pasaje. Para mí es clave ante lo que decimos de nuestra realidad con Dios. Hermanos, ponga mucha atención, por favor. Mire,
Precisamente como pastor es mi deseo y mi deber decirle las cosas como lo explica la Biblia. Y que usted sea verdaderamente un creyente en Dios y una persona que ha sido transformada por la gracia de Dios. Primera de Juan capítulo 2 versículo 4 nos enfrenta a esta realidad. Miren lo que menciona. El que dice, yo le conozco. Cuando habla de la palabra conozco, habla del término griego ginosko, y habla precisamente el que dice, yo tengo una relación con Dios. Yo estoy conectado con Dios y no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso. Wow. Y todavía añade, y la verdad, cuando habla de la verdad dice, Dios mismo no está en él. Si tú vives justificándote todo el tiempo diciendo quién es perfecto, ay, quién es santo, considera si realmente tienes vida en ti. Porque un creyente que constantemente se está justificando jamás ha entendido lo que es tener vida y vive de acuerdo a sus razonamientos. Y Satanás es muy sutil para hacerte ver y engañarte y llevarte a vivir esa vida de religiosidad. Mucha gente no ha entendido esta parte. Mucha gente simplemente cambió de religión, no de estilo de vida. Salieron de un contexto religioso, se fusionaron al cristianismo, hermano, pero en el Inter no hubo un cambio. No hubo un cambio de arrepentimiento, no hubo un cambio de reflexión. No entendieron lo que Cristo hizo en sus vidas. No es el hecho de levantar la mano y decir sí, es el hecho de arrepentirte de tus pecados y reconocer que necesitamos a Cristo día con día en nuestras vidas. Así que si tú tienes vida, hermano, yo quiero invitarte a que puedas reconocer y entender que tu vida tiene que ser diferente por completo en ese sentido. Me llama la atención cuando el Señor le dice a Zaqueo, ese hombre bajito que subió a un árbol, un sicomoro, y le dice, baja Zaqueo, porque esta noche estaré en tu casa. Y hubo un tal impacto en la vida de Zaqueo que dijo, Señor, si yo he cometido algún error, he defraudado 4 veces, lo devolveré. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Hubo un cambio increíble en este hombre. Tiene que haber cambios. Dice que debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Por eso, hermanos, lo que dijo Pablo, considérense muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Tú te consideras muerto al pecado? ¿Estás muriendo día con día al pecado? ¿O sigues abrazándolo? Una cosa es que luchemos y otra cosa, hermanos, es que sigamos pecando. Yo recuerdo que cuando leía uno de los pasajes de Primera de Juan, que decía, el que peca es del diablo. Híjole, qué tremendo, me sentí mal, me sentí terrible. Pero después que entendí el contexto, dice, el que practica. Seguimos nosotros con nuestra naturaleza luchando y tal vez caigamos, pero Dios nos levanta. Pero una cosa muy distinta es practicar. Dice, el que practica el pecado es el diablo. Ya es un estilo de vida. Entonces tu vida y mi vida, nuestro estilo de vida, ya no es incorrecto. Debe ser correcto ante los ojos de Dios. Así que quiero animarte que en verdad te consideres, como dice Pablo, muerto al pecado. No ande reviviendo pecados que ya están sepultados. No ande queriendo abrazar aquello que Dios le ha quitado. Si usted tiene vida, usted responderá a esa vida, porque Dios dice, es el que produce en vosotros, escúcheme, por la vida que le dio, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermano, deseo que Dios le bendiga, que siga caminando en la voluntad de Dios, en la fe en el Señor, pero también que lleve una vida santa y agradable delante de Dios. Porque recuerde, Dios no viene por una iglesia numerosa, Él viene por una iglesia sin mancha ni arruga delante de su presencia. Y cuando Él venga,
Si usted está llevando una vida incorrecta, perdóneme, pero usted no estará en su presencia. Así de sencillo. No nos engañemos. Nos han engañado durante mucho tiempo que no importa cómo estés, Dios te va a llevar. No es así. Claro que importa cómo estés. Bienaventurado el varón, dice la persona, que cuando Dios venga le haya haciendo así, su voluntad, viviendo en santidad, no justificándose, sino haciendo lo correcto. Así que déjeme orar por usted. Yo quiero ayudarlo. Hay que salir de ese mal concepto que hoy en día se maneja, que no importa cómo estés, Dios así, no importa, Dios de todas formas te va a llevar. No, mi hermano. Hay que ser instrumentos limpios y de justicia. Dios nos limpia y el Espíritu Santo nos insta a todo cambio. Así que oremos. Padre, gracias te damos por la vida que nos das. Gracias porque podemos entender que a través de tu palabra nos fue dada vida y vida eterna y vida en abundancia. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados que no podíamos responder, no podíamos acercarnos a ti, tú te acercaste a nosotros y nos diste juntamente vida con Cristo. Así que, Señor, nuestro viejo hombre ha sido crucificado y, Padre, ya no podemos vivir en nuestros propios deseos. Gracias, Señor, porque tú controlas nuestra vida y esta vieja naturaleza que aún la tenemos, la podemos someter y sujetar a ti, sobre todo por la vida espiritual que nos das. Y gracias por tu Espíritu Santo también en nuestras vidas. Gracias por la lucha que hay entre la carne y el Espíritu y éstas se oponen entre sí. Tú lo dices, Padre, para que no hagamos lo que quisiéramos. Así que gracias, Dios. Y gracias por entender que todo esto nos lleva a un cambio y precisamente para que seamos cada día a la imagen de tu Hijo Jesucristo. A ti sea la alabanza y la gloria en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Bueno, los esperamos el día precisamente de hoy a las 8 de la noche. Vamos a tener nuestro primer servicio. Vamos a celebrar la Santa Cena del Señor. Y el viernes también tenemos el servicio a las 8. Y el domingo, no se olvide, a las 7 de la mañana tenemos nuestro servicio especial. Que Dios le bendiga, Dios le guarde y Dios sea con usted. Bendiciones.